una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Amigas y amigos, ¿qué tal? Estamos en otra emisión más de su programa Nosotros no somos así. Bueno, hoy me acompañan dos grandes amigos y camaradas de lucha. Hemos tenido desde hace mucho tiempo, pues compartido, más que nada en este movimiento, en otras trincheras, desde que estudiábamos. Y bueno, para mí es un honor y un placer tener a Julio César Cruz, mi gran toca, que ya está muy feliz porque ganó el Cruz Azul, por fin. Yo pensé que nunca iba a ver eso. Bueno, lo vio de morrillo en el 97, ¿no? Y hace 2 años. El 2021 también. En el 21, pero era pandemia y se la regalaron casi. No. Jugaban con Xbox, ¿no? Jugaban con Xbox. Okay. Y Ricardo Pascual Juárez, un gran amigo también. Lo conozco desde la preparatoria. Un gran activista social y de nuestro movimiento. Y bueno, tiene un defectito, no, nada es perfecto. Le va a la América. Entonces, imagínense, ¿cuántos títulos robados, mi Richard? Ninguno, Julio. Ningún ¿No? título robado. Al Cruz Azul creo que sí lo han... Todos fueron ganados a pulso. Bueno, pues es un placer tenerlos aquí, Richard, tocayo. Y bueno, vamos a platicar sus andanzas por este movimiento de regeneración nacional. Pero antes que nada, ¿quiénes son? ¿De dónde son? ¿Se estudiaron, no estudiaron? ¿Quién es Ricardo Pascual? Pues antes que nada, Julio y Julio, los dos Julios, los tocas. Me da gusto participar aquí y estar compartiendo el micrófono con ustedes dos. Ya me había estado cuestionando por qué, pues, cuándo me tocaba, ¿no? Pero bueno, hay que tener esa paciencia y fíjate que me da gusto ya coincidir en este momento. Como siempre lo hemos coincidido en diferentes actividades y muchísimas cosas de todo tipo. Fíjate que, como tú bien lo dices, nosotros nos conocimos por allá de los 2000s. En el 2001, 2002. 2000 en el 2000. 2000. En el 2000. Ahí yo estaba participando activamente en San Nicolás, en la Prepa 1. Exacto. Y de ahí fue donde empezamos a tener esas amistades revolucionarias con todos los demás compas y amigos que sobra mencionar. Somos muchos, somos un buen grupo y un buen equipo de activistas sociales, sí, inclusive funcionarios. Podríamos invitar a Cecilia, pero se quedó en el PRD, se quedó en el lado incorrecto de la historia. Creo que ya está en el PAN, ¿no? Está con Fito. Un saludo. ¿No? Con Fito, no. No, yo creo que ya no, ya ni trabaja ahí. Te mando un fuerte abrazo. Le mandamos un fuerte abrazo. Digo, no coincidimos políticamente, pero es una muy buena compañera y por mucho tiempo... No, fue diputada. Y nos acompañó en la lucha. Exactamente. Muy jovencita ella. Así es. Pues entonces las andanzas nos hicieron hacer ese camino, Julio, desde la prepa. Después ustedes por ahí se fueron a la licenciatura de administración. De contaduría, los fresas. Felicidad, que felicitar al Toca. Hace 2 días fue día del contador. No, felicidades, gracias, carnal. Gracias. Y nosotros nos movimos con toda la demás banda, cada quien en sus tiempos, a la Facultad de Derecho. Pues entonces ahí ya cada quien estuvimos haciendo nuestras actividades y de ahí crecemos, ¿no? Para no mencionar los años de la primaria y de la secundaria, pues ya le cortamos desde el que nos empezamos a conocer. Eres de la colonia Morelos, es importante decirlo, la del Panteón. Tú sí eres de auténtico barrio, no eres fresita, que se dice de barrio, ¿no? Un luchador social porque
estuviste mucho tiempo trabajando en el PRD y luego te integras a la lucha social, 100%. Acabas de ser encargado del orden de tu colonia, Mm, ahí mismo, en sí, claro. Morelos. Tienes tu negocio de ciber, A un centro de copiado. centro copiado. Y bueno, Richard, así el natural como es, que hay muchas muy buenas anécdotas, que las vamos a ir recordando, también saludando, y pronto va a estar aquí, va a estar Cristian Couto, hay que invitarlo, y Por supuesto. el bejarano de Temu, está igualito, y y también Alejandro García Cuevas, Sí. todos los que participamos en ese tiempo. Toca de Infonavit Camelinas. Eres moreliano de corazón, Toca ahí. de nacimiento, Nacimiento igual. ¿sí? Y de la colonia, que también igual del barrio, ¿no? Al inicio de... Sí, yo viví mucho tiempo mis primeros 10 años, Ajá. viví en Infonavit Camelinas, ¿sí? Pero de ahí de Infonavit Camelinas toca un apasionado del fútbol, Sí, correcto, toca yo. ¿verdad? Desde niño. Como mi familia es futbolera y mis hermanos, mis tíos y todo eso nos dejó un legado de fútbol que hasta la fecha seguimos por ahí jugando y practicando a la vez. Jugando y practicando a la vez. Y bueno, comerciante, también toca de familia comerciante, Claro. de la cultura del esfuerzo. Y eres contador, Sí, toca. egresado de generación 99, 2004. Cuando tuve la oportunidad de conocerte después de los 2 años, 3 años, te conocí ahí en la Facultad de Contaduría. Eras tu, ¿cómo se dice? Nuevo ingreso y nos dimos dentro del Consejo Estudiantil. De nuevo ingreso. Bueno, el más chico de aquí que estamos sentados es Ricardo. Por Ricardo, algunos años, nada más. por algunos años. 2, yo creo, ¿no? 1. Dos. No es mucho. Y bueno, esos tiempos del Consejo Estudiantil, Julio, en la Facultad de Contaduría, mucho panismo, mucho prismo, ¿no? Todavía. Sí. ¿Qué estabas Todavía haciendo? hasta la fecha. Todavía, ¿qué estás haciendo tú cuando el señor vamos a poner en contexto un poco, es que esta anécdota está buena, ya que nos platiques. El señor Anaya, ¿sí? Uno de los que están infiltrados en nuestro movimiento, Sí. porque esos señores son caciques de Zaguayo. Es más, estaban en el negocio de las medicinas cuando Así es. llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si sigan o no, pero sí los fueron, Desplazando. Desplazó un poco. pues les quitaron el negocio, estaban con Roberto Madrazo porque ellos vienen del PRI y ellos agarraron el negocio de las medicinas en el tiempo del neoliberalismo. Ujú. Ya después, pues porque por azares de la política y por cuestiones del destino, pues se unió a través del Partido Verde, famoso Freddy Anaya, ¿no? Digo, hay que diferenciarlos. Pero el señor, el papá, Alfredo Anaya, fue candidato del PRI cuando Lázaro Cárdenas Batel fue candidato del PRD, PT y Convergencia, en Exactamente. el año 2001. 2002. 2002. Fue en noviembre del 2001 la elección Ah, sí. y entraban en Entraban febrero del 2002, sí, 2002. es cierto. En función. Pero en noviembre era la elección, entonces era como octubre, septiembre, octubre, Ujú. eran 3 meses de campaña. Así es. Y en el 2001, y se rifó un carro en la Facultad de Contaduría. Ah, sí, es cierto. Hubo un carro que por ahí no sabemos quién se lo ganó al final de cuentas, ¿no? Se rifó, y bueno, Sí. existía como en toda la universidad un gran, Arraigo. Pues, Hacia las hacia el PRI, fracciones del PRI. hacia el PRI, Exactamente. pero había otro grupito con el contador Pérez Moreno, el Chagoya, Ujú. uno que se llama Julio, también uno moreno, ¿cómo se apellidaba? Toca. Ay, ese amigo. No. Sí, pues sé quién te recuerda, a quién te refieres. Cuando me acuerdo el apellido de él. Hubo un tal Julio que era muy panistas. Entonces era entre el PRI y el PAN. Y tú estabas ya en esa ala, ¿Toca? ¿Dónde estabas? Sí, En ese tiempo estabas con Gamiño. ya Gamiño estaba era el con único de Gamiño. izquierda, pues. Sí, nada más de esa generación. Y puro de derecha. En esa estadía de esos 2 años antes de que tú llegaras. Porque tú ya eras activo, ¿no? Al inicio
ingresamos con mis compañeras, ingresaron a la planilla con Carlos Gamiño. Yo nomás apoyé como por mis compañeras, pero hasta ahí era cuando traían de secretario de deportes a portero Moisés Muñoz, que era estudiante de la facultad. ¿Lo traen de secretario de deportes? Sí. Mira. Y ya, pero por mis compañeros, yo estuve así apoyando, sí conocí a Carlos, pero ya cuando nos invitó rotundamente, ya más de lleno, fue cuando tú llegaste en esa generación. Sí, a Primer mí ingreso. me invitan a participar. Pues veo mucho neoliberalismo, ¿no? Y bueno, Richard, Yo, Julio, te quiero hacer un comentario antes. Adelante, Aprovechando la adelante. anécdota Sí. del Consejo Estudiantil. sí. Nosotros tuvimos una gran experiencia en el Consejo Estudiantil en la Prepa 1 en San Nicolás. Sí, así es. Justamente con el equipo de los chicos, de los muchachos de las prepas, ¿no? Sí, Que tuvimos ahí la experiencia de participar en el consejo con la planilla completa, donde justamente estaba Ceci, estaba Cristian Couto, estaba Carlos Moya. Carlos Moya, un saludo por ahí de andar, Sí. Moyita. Exactamente. Estaba vendiendo puertas eléctricas, pero hace Raúl. como 20 años que lo vi, vendía Raúl Gutiérrez, si no mal recuerdo, Sí, también ahí estaba. el Ramsés también. Ramsés Medina. Ey, Entonces participamos y ahí el actual regente nos da el regente de ese tiempo que era Armando Aguilar. Armando Aguilar, no El ingeniero Armando Aguilar. nos respetan la decisión de los estudiantes, de los compañeros, y pues la gana la fracción, hay que decirlo bien, de Juan Carlos Barragán y los Guevaras. Tomamos esa Tomamos, y no una sé si semana. no sé si tú te acuerdes, porque qué bueno que sacas ese tema, porque también hay mucho, fíjense, Richard toca que hay mucho silvanismo. Claro. No sé qué hizo este señor que yo creo que hizo un contubernio, es el padre de la corrupción aquí en Michoacán. Y eso que ha habido gobernadores muy Bueno, los han metido al bote como a Muy Jesús Reina. muy corruptos, pero este es el padre, porque yo me he puesto a analizar, hay mucho silvanismo. Hace poquito el Víctor, el Herrera, que está en MC, Sí, salió sí, a sí. defender a la señora La Triste del movimiento conservador del sombrero. Ujú. Y y ahorita que me acuerdo de los Rojas, eran una fracción ya después de las juventudes del PRD. Estamos Ujú. hablando de hace 20 años. Claro, yo creo que hasta un poquito más, ¿no? Un poquito, no, hace 20 años, En era como 2000, 2001. 2001, bueno, sí, un Sí. poquito más, unos 22, 23 años. Donde, bueno, ellos después empezaron a hacer de la facción esta de Silvano. Es más, pero muy, muy de poca monta estos jóvenes. No, pues les gustaba golpear. Golpear, me acuerdo un día que... Teníamos que tener cuidado, Julio, porque si no te daban Así por la los- espalda. No, acuérdate que lo hicimos llorar al Rojas ahí, que Sí, sí, llegó, sí, yo sí. estaba con Ceci precisamente Ujú. platicando. A mí como mi amigo Miguel Cervantes, un saludo. Amigo, hasta Uruapan. Hasta Uruapan. Lástima pues que, ya luego hablamos, amigo, porque te quedaste te quedaste ahí en el lado incorrecto de la historia. Ni te ayudaron. Ahora es que quiso ser juez. Se quedó en una fracción que es muy golpeadora. No, pues se está desempeñando dentro del Poder Judicial. Sí, pero no quedó de lo que él se postuló. Ah, ok. Sí, ahí trabaja. Pensaron. No, pues es que ni lo apoyaron ni se abrió bien acá. Bueno, es una historia, eso es otra historia. Así es. Pero el chiste es que estamos ahí platicando y llegan estos porros y me golpean. Sí, claro. Entonces, Ricardo iba en el turno de la tarde y voy a su ciber, allá en la colonia Morelos, porque ya cotorreábamos, pues hay grandes amigos ahí, Ujú. ¿no? Así es. Y pues estábamos chavos, cotorreábamos y que vamos por el Rojas en la tarde, Ujú. que hasta el presidente del regente y lo sacamos de la De la se escondió escuela. de la escuela, Sí, sí, sí. lo sacamos y pues también hemos con unos bien malandrones nosotros, ¿no? Pues es que teníamos que buscar la gente que nos apoyara. porque Y es si que el no- Barragán los patrocinaba a todos ellos. Exactamente. Y nomás son pericos.
Son pájaros nalgones, como dirían en mi barrio. Sí, se hizo tal calamidad que salió todas las secciones y los maestros y Oye, el otro, no, perdóname. Creo que yo no sé por qué razón, de un momento a otro, si no mal recuerdo, pero estoy seguro, apareció Moncho de Zacapu, Ramón Cirate. Yo tengo una anécdota muy buena. Un saludo también a Moncho. Yo tengo una anécdota muy buena, no es broma. También, pero eso fue después. Porque esta época, pues, yo estaba ya saliendo a la prepa para irme acá a la facultad. Es más, estaba hasta en los cursos de inducción cuando tomamos, que no los dejaron participar en el consejo estudiantil. Sí, pero esta anécdota se deriva antes. Esta anécdota que cuentas. Antes de que no, tomáramos. Sí, eso fue antes. Porque claro. el Roja se acercaba y querían ahí, que sí, que no. Y como nosotros pues éramos un grupo estudiantil de mucha convicción, y organizados, pues no aceptamos esos actos porriles, ¿no? Ellos ya estaban patrocinados por algunos políticos del PRD. Y algunos del PRI también se mezclaban. Pero hacían sus factos así. Pero como ya había estado, como ya empezaba a estar Lázaro, la universidad siempre se ha cargado un poquito más a la izquierda, aunque en sus autoridades sigue permaneciendo la dictadura perfecta hasta la fecha. Así es. En su rectoría. Hay grandes temas y detalles. Hay grandes temas. Así es. Entonces, pues no lo creamos viable. Pero hay una anécdota porque esta cuestión de la universidad que estaba así cooptada en sus autoridades, de repente como que hubo una democratización, entre comillas, porque se empezaron a hacer las auscultaciones. Y ya luego pasaba a consejo universitario. Consejo técnico. Universitario. Entonces, en Derecho, le ganan al claustro un grupo que venía del PRI y llega Santiago Zúñiga. Y en Contaduría le ganan al grupo dominante del contador Pérez Morelos y llega Alejandro Martínez. Sí. Casi estamos hablando de la misma. Pero acá llega con un apoyo de muchos grupos de izquierda y que se identificaban con el partido con el PRD en ese tiempo, que era el partido que representaba a la izquierda. Así es. Algunos con el movimiento zapatista, otros eran más radicales, que sean los talibanes, unos chaparritos de casa de estudiante. ¿No los traía Vladi? Creo que sí, era Vladi, eran los talibanes, sí, con Vladi. Sí, cierto, con Vladi, que le mandamos un saludo. Nicolás Bravo. Exactamente. Y y Barragán acostumbrado, Juan Carlos Barragán, lideraba a todos estos, lideraba a Jesús Mora, era el que lideraba a todos eran muy porros, y lideraba a todos estos grupos de choque y todo esto. Y él pues daba sus primeros pininos, luego fue regidor, todavía estudiando. O sea, fue ahí de esos grupos reacios, ¿no? Para agarrarse a catorrazos. Entonces se acostumbraba en la época del neoliberalismo, que fue en los 2000, que llegó el PAN a la presidencia de la República, que pedían en las facultades y en las preparatorias de la Universidad Michoacana tu cooperación voluntariamente a fuerzas. Y los grupos estudiantiles primero iban con visto bueno de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la universidad y de la dirección de cada facultad o preparatoria, pues que la condonación, que tú ya cada quien se organizaba para ver, y allá ya hacías una gestión, ya empezabas a trabajar ese tipo de cosas. Y entonces un día se le ocurre a Barragán tomarle, porque no le resolvió Santiago Zúñiga. El director. Pues, el director y el subdirector era uno que se apellidaba Camacho, que también un personajazo, un tipo Silvano, así pues personajes, hombre, son personajes muy caricaturescos, que representan la corrupción, ese tal Camacho. Sí. No me acuerdo el nombre, pero ese tal Camacho, ¿no? Caricaturesco el personaje. Y no le resolvió, entonces cierra la facultad Juan Carlos Barragán. Y los grupos que defendían a Teo Zúñiga, el de Avance, Nicolaita, que era con Moncho Cirate,
Miguel Osvaldo. Cervantes. Osvaldo ya estaba afuera, todavía estaba Hugo Zamora, también ya más en los últimos años, el Leo, todo ese grupo de avance, Roberto Pantoja, Roberto Pantoja. el que es ahorita dirigente de MC, ¿cómo se llama? Manríquez. Víctor Manríquez. Todos ellos, y con los talibanes, que era una planilla blanca y varios grupitos así, pues empiezan a reclamar que no. Ujú. Entonces, y a mí me tocó estar ahí porque, no sé qué trámite estaba haciendo ahí. Para mí que andabas grillando. Pues íbamos a visitar, ¿te acuerdas, Toca? Porque organizábamos los Western Rodeo, íbamos a visitar las... Había la vinculación con otras facultades. Y entonces íbamos a visitar y yo les pasaba, por ejemplo, a ustedes boletos, a pues los sí, de, los a los de eventos derecho, universitarios. los eventos universitarios que hacíamos. Ujú. Y me tocó estar ahí cuando cerraron la facultad y todo, ahí cerraron la facultad. Y pues el Ramón se le pone a Barragán. Dos del mismo Sí, vuelo, no, ¿eh? sí, porque están grandes y estaban pesados en ese tiempo. Sí. No sé, Monchito si ya bajó un poco de peso, el Juan Carlos ya bajó un poco más de peso. Y dije, no, pues va a ser esto, como si se peleara la Mole contra Hulk, ¿no? Sí, sí. No, pues no, no es mentira. Ah, sí. Sí, esa ¿En es serio? una anécdota que, O sea, que queda para casi la se arañaban historia, así. cara. No, pues no están atrás. Y luego, pues yo, por ejemplo, cuando iba a visitar al Richard, lo veía pelear allá en la Morelos, o cuando yo estuve en la Aventura Puente, como agarran a madrazos, o el mismo Porro del Rojas, Fuertes, también era que fue bueno que si no, pues me dejaron boxear. todo madreado. Y ya, y cuando también lo agarramos afuera, pobrecito, Ah, sí, y ya nunca más. correteada, ¿no? Nunca, no, pues lo agarramos ahí, nunca más se volvió a meter con nosotros. Y Barragán respetó, porque el Ujú. día que tomamos y nos quisieron sacar a la fuerza, Ahí estaba Juan Carlos, de ahí hecho. estaba Juan Carlos, Ujú, los sacamos nosotros más Sí. bien y se fueron. Y ya de ahí nunca más se metieron con nosotros. ujú. Pero sí, sí, esa anécdota de cómo peleaba, ¿no? Y como ven ustedes, amigos, pues esas son nuestras temporadas en la prepa en los años 2000. 2000. Seríamos muy funables ahora, ¿no? Sí. No creo, pues simplemente es el camino de la vida. Pero imagínate, nos hubieran grabado ya. Ah, sí, bueno, pero Tus pues, tiempos, ¿no? Sí, sí. de cualquier forma, hombre, pues es algo que transcurre y es para el bien del movimiento. Justamente todo eso, para mí, se me hace que es lo que alimenta este tipo de movimiento democrático, que realmente tienes que pasar por ciertos caminos pesados para poder entender después las muchas cosas que se vienen. Pues es que no es un camino fácil, y eso que a lo mejor no nos tocó, Julio, lo más pesado de los años de revolución, de democráticos, de las muertes, No. de todo. O sea, nos tocaron temas porriles, temas de porriles, agresiones. Y una formación muy al estilo del PRD de llegas y vas a tener chavo. Llega, porque muchos así se fueron, Ujú. fueron haciendo, pero no una formación muy de un proyecto. Sí había un proyecto de nación, porque sí lo había, sí, pero que se fue burocratizando en cuanto se fueron ocupando espacios de poder. Y en Michoacán, pues como todos eran muy cardenistas, pues vino el quiebre. Y acá, Julio, ¿por qué Andrés Manuel? ¿Tú te acuerdas? Ahorita que hablamos de los Western Rodeo, éramos muy poderosos en la universidad, en la facultad. Sí. Nos tocó las mieles, como dices tú, Rita, Ujú. esas mieles de que nos sentábamos bueno, fuimos a la boda de Mariano Sánchez y Alma Baena, entonces te acordarás. Sí, sí. Y ahí conocimos a Cristóbal, a Antonio Soto, cómo se llevaban. Teníamos a un compañero, Josué, que también es parte del silvanismo. Que se hizo, que era el consejero universitario de la comisión de rectoría, porque era el de mejor promedio de veterinario. Hacíamos los Western Rodeo, ganamos todo en la Facultad de Contaduría. Tuvimos ahí 3 años de mucho poder. Y pues aquí todos eran cardenistas. Claro. Pero ¿por qué Andrés Manuel toca? Si te acuerdas, éramos un gran grupo. Y cuando se viene la disyuntiva del desafuero. Sí, todo. Simplemente
cuando estamos dentro de la facultad, que empezamos a conocer no más lo interior, la política de la universidad, sino en el exterior, que nos empiezan a invitar grupos en todo el partido, vimos que pues, hay coincidencias que no avalamos con ellos, nos empezó a llamar la atención el expresidente Andrés Manuel, cuando era jefe de gobierno, en el cual pues nos llama mucho la atención cómo trabajaba en la Ciudad de México y mucha gente no lo conocía. Mucha gente no sabía el tema de cuando lo querían desaforarlo, que empezamos con nuestro movimiento en apoyo a la ciudad de Morelia, con una caravana en el febrero de 2005, desde el Obelisco a Lázaro Cárdenas y terminar hasta las Tarascas. Y eso fue eso fue el parteaguas de ahí hasta porque nos identificaron como un grupo de jóvenes estudiantiles egresados de la universidad en ese momento. No sé si te acuerdas que llegué con una máscara de Andrés Manuel. Sí. Que dijeron, ¿por qué llegas tan tarde? Digo, pues es que yo una vez que salí del cine de Plaza Morelia, al salir había uno de disfraces y dije, una máscara. En ese tiempo no había tanta la tecnología como ahora de que pues una máscara no la había, creo que casi en Morelia, más que en ese lugar. La encontraste. Y me encontré, pero como iba con una amiga, dije, después que vengas, pues lo voy a comprar. Y ese día tuvimos lo de la concentración desde el Obelisco. La compré, llegué tarde, me dijeron, ya vamos por salir. Y fue que decidieron los demás, hay que salir en el carro rojo. ¿De quién es el Mustang rojo? No, pues es del el contador David Soto. Nos montamos arriba del carro de David. Y Toda la Madero. Toda la Madero. Entonces, la máscara la alternamos con Alejandro, con Natalie. Y todos en caravana, todos atrás, y los medios en todo Madero, pues ciudadanas, manifestando en contra del desafuero. También Sí me acuerdo. El bochito azul. Sí, me acuerdo. Ahí iba yo en el bochito. Sí. Es correcto, sí, Richard. Sí. Y de ahí fue cuando se hizo la rueda de prensa al día siguiente. Sí, que se anunciaba que íbamos a manifestar en el Fox. Estaba también Couto en la caravana y estuvo en la conferencia. Cristian Couto. Y fíjate, antes de pasar esto ya que nos hizo recordar, Julio, esta anécdota de esa caravana, de cómo empezamos. ¿Por qué así? Pues porque en ese tiempo no teníamos apoyo institucional del PRD por el cardenismo que estamos hablando. Y era lo que iba. Éramos un grupo grande en la Facultad de Contaduría y nomás vinimos 5 a la lucha de las redes ciudadanas. Pero un poquito antes con Richard, que siempre hemos hecho muy buenos proyectos. Sinergia. Tanto en el Colegio San Nicolás, luego saliendo, pues ya queríamos nosotros hacer estrategia de grandes políticos. Entonces se nos ocurre meternos una interna del PRD. Claro, todos coincidimos porque también tú, Julio, David, Alejandro y Toño, que ojalá nos escuche, no sé si te esté rezando o esté haciendo algo, pero ojalá nos escuche. Es que es pastor cristiano. Bueno. Sí, no, sí, está bien. Está orando, no está rezando. Pues no sé, o está cobrando diezmos. Cooperaciones. Como aquellos tiempos. Pero nos venimos y formamos la red y todo eso. Pero todos pues apoyamos a Osvaldo. Era alguien joven que aparte le ganó. Nosotros ya habíamos apoyado al contador José Luis López Salgado, que era diputado Para local. la interna del PRD. Con Aldo Olmedo. Con Aldo Olmedo. Entonces. Aldo Olmedo para la interna. Así es. Entonces, pero Osvaldo nos había llamado y yo me acuerdo que hablé con Ricardo y con Couto, diferente. Entonces no era ni el celular, era por de casa hasta que los encontré. Así es. Hablabas en la noche ya cuando... Y te buscaban. Ya que Era raro tener un teléfono celular. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y las llamadas salían carísimas. Sí. Entonces, hablando por teléfono en casa, pues les digo, eso fue antes de la caravana, entonces vamos a participar claro. Osvaldo se va a lanzar y quiere, pues vamos sí. Digo, pero nosotros ya nos habíamos comprometido con Aldo Olmedo, porque ya habíamos hecho algún trabajo territorial con José Luis López Salgado. Y se venía la disyuntiva como ahorita. Entonces con Ricardo y Couto nos sentamos y, no, pues sí, nosotros apoyamos a Osvaldo. Osvaldo decía que con el grupo de Conta, le digo, es que el grupo de Conta es muy grande,
no decido yo y ya estamos comprometidos, le digo, pero ¿te acuerdas de Ricardo? ¿Te acuerdas de Code? Ah, ¿cómo no? No, pues ellos... Ujú. Y nos metemos. Más bien, sí, más bien ahí Osvaldo, él tenía la percepción de que nosotros que no estábamos en contaduría, pensaba que nosotros ya también estábamos con ustedes. Pero la realidad era de que cuando también Osvaldo nos llama, nos invita a participar a su proyecto, a la interna, pues es de que nosotros sí, definitivamente vamos. Así y es. Nos vamos a lanzar contigo. Pero le digo a Ricardo, Ujú. mire, yo según muy estratega, llega Couto. Vamos a apoyar a ustedes, nosotros acá. Acá. Pero para la municipal vamos a apoyar a Sergio Magaña. Ándale, sí me Un empresario que venía del PRI, así como las casas ahorita que venden, bueno, haz de cuenta que se repite la historia, pero es como la telenovela esta de Rubí de los 90s y Sí. Rubí era en el 2020. Haz de cuenta que así, en aquel Pero tiempo esas quería... eran estrategias maquiavélicas. En aquel tiempo quería Sergio Magaña Sí. y el profe Morón Ajá. también quería participar y se hizo una Sí, interna muy por fuerte. supuesto. Y ahora, pues Luis Navarro que quiere participar es como un tipo así. Ujú. Luis Navarro Barragán, no sé cuánto. Y se meten a nos metemos así, no, sí. Y ya cuando llegan las definiciones quedó Osvaldo, pues nosotros vamos a sumar con Osvaldo, Sí. ¿no? Sí, Muy sí, loable lo de Osvaldo, porque le ganó al Le sistema. ganamos al sistema interno la del interna, PRD. que fue al maestro Aldo Olmedo. Sí, Sí. y que fue el sistema, porque era el candidato al gobernador. Los gobernadores no sé por qué siempre quieren dejar a sus delfines Pues, en todos lados, pero eso fue así. Y ahora súmense ustedes y dice Richard, no, pues nosotros ya estamos con el profe Morón, ¿no? ustedes. Ustedes. O sea, sí, también. Pero déjame, te doy ahí una pequeña Porque el último había perdido una y el profe observación, Morón también. porque el profe Morón había perdido por aquellos años de la Alianza por la Unidad Democrática. Su corriente. Pero al último también, con todo el respeto del mundo, pero yo recuerdo, porque en esa campaña interna de Osvaldo nos la aventamos pocos, y también la constitucional, pero ahí ya se sumaron pues más cuadros. Sí, como que habíamos quedado según otros muy maquiavélicos y... Y sí nos sumamos al final. Sí, claro. Pero no pasaba nada, el chiste era ser institucionales, ¿no? Y entrarle. Pero yo sí recuerdo que en la grilla interna de la Alianza por la Unidad Democrática, algunos de los profes le dieron la espalda a Osvaldo, ¿eh? Por eso digo, porque no estaban no estaban completamente de acuerdo Convencidos. en que Osvaldo Fuera. estuviera. Es que sí, claro, la cuestión interna, y es como ahorita, nada más que ahorita se tiene hasta la presidencia de la República. En ese tiempo se tenía todo Michoacán, Ujú. tanto que había eso, porque luego también está esta narrativa que se fue formando Richard, Julio, y que nos fueron metiendo este cártel de la manipulación todo este tiempo, donde es que Morelia... Es de los güeros. Es de los güeritos. Ey. Y como aquí nació Iturbide y aquí recibieron a Carlotita y a Maximiliano aquí. Pero no, más bien, y no la comíamos. Porque nosotros apoyando a Sergio Magaña, pues no. Era el profe en ese tiempo. Sí, por supuesto, era el O, profe. o alguien más. El estandarte, el que llevaba la batuta sí, de ahorita- izquierda real en ese momento. Ahorita yo creo que ni Barragán ni Navarro tiene que ser alguien diferente. ¿Sí? Pero son otros tiempos. Ya los bajé a los dos, no soy No cabrón. importa, creo que es un análisis correcto y de todas maneras se necesita retomar el momento del inicio del movimiento. Del inicio. Y así, no, y siempre buscamos externos. Y ahí también se le dio mucho poder a Eloy Vargas porque fue candidato, porque era empresario. Empresario. En Morelia debes de buscar un perfil. Y fueron relegando personas pues que podían haber hecho un buen papel por su honestidad y porque entendían el cambio que se requería en ese tiempo, ¿no? Así es. Entonces, creo que fuimos comiendo así esta narrativa durante mucho tiempo, que tiene que ser, que porque Morelia nomás vota por güeritos, por gente fifí. Ajá. Pues No, no. y pues y mucha gente, mucha estructura sí se siente fifí, toca.
O sea, realmente tú dices, ¿pero por qué? Pero La ya ciudad, ¿no? La ciudad ya sobre es todo. ya es ese tema del Pero que de- tú hablas. Pero desde ese tiempo se fueron infiltrando. Sí. Porque estamos hablando de un Sergio Magaña que era priista del tiempo de la dictadura perfecta. Que un buen tipo, ¿eh? Porque yo lo conocí, era amigo de mi papá, ya falleció. Ujú. Pero un buen tipo. Sí. Pero estamos hablando de su trayectoria política pública Ujú. que venía de la dictadura perfecta. Un Eloy Vargas que venía del sector empresarial, que se hizo rico al amparo del poder público. Bueno, todavía se metió en el 2012. ¿En qué año se metió Genoveva Figueroa? Mis respetos también. Genoveva Figueroa, que aparte, en aquellos tiempos, políticamente, porque aquí nada es personal, pero sí es No. importante hablar que políticamente, pues fue de los que golpeó cuando el PRD estaba en aquella lucha, Ujú. los gaseó porque fue un gobernador interino Así es. de todos los desmanes que había aquí en Michoacán, un Los gobernador interino. 90s. Y que cuando estaban en plena lucha aquí en el centro histórico, en la plaza principal, los gasearon. Pues Leonel Godoy bajó todo gaseado, se le abrieron mal los ojos a mi amigo el doctor Leonel Godoy. Sí, creo que sí. Si no, se dice parecía como caricatura de otaku porque se le lamparearon del gas que Más. le aventaron. Del gas que Sí, le sí, aventaron. sí. O sea, y luego lo veías que le teníamos que alzar la mano. Sí, ¿en qué campaña fue esa, Julio? Del 2012. En el 2012, No, ¿no? pero la que cuando De nos Genovevo. gasearon. Ah, no. Eso fue Fue en 2012. 2012. Una extraordinaria que perdió que le bajó el triunfo al Wilfrido del PRI Ujú. por el short que traía el boxeador. Y luego que en el Ah, sí, 2012 se hizo cierto. concurrente Sí, o extraordinaria cierto. Así concurrente es. con la presidencial. Sí, y bueno, pues aparte esta ciudad, no sé si ustedes coincidan, pues han sido de dos caciques ¿Los Medina y los Ramírez o a cuáles? políticos. refieres? Políticos. Ellos son traficantes de influencia. Ujú. Hicieron su lana en contubernio con estos caciques. Así es. Me refiero a Fausto Vallejo y por a supuesto. Salvador López Orduña, que ahora lo quiere, Mover del sombrero. que la señora La Triste y su movimiento conservador del sombrero quieren encumbrar en Morelia. Ojalá, pues no la van a dejar bien fácil. Como sea, Julio, yo creo que esta próxima elección del año que viene es una obligación como movimiento, que somos fundadores y que traemos un camino estudiado en la forma que tú lo quieras ver. En algunos momentos se han tenido espacios públicos, en otros no. De todo se ha caminado, pero se tiene que ganar. Y yo veo muchas posibilidades reales de que Morena gana la próxima elección en el municipio de Morelia. A ver, Hay condiciones, y ya Adelante, adelante, hay adelante, condiciones. ¿Por qué razón? Porque 9 años de gobierno de Alfonso Martínez Alcázar realmente los ha desaprovechado para que le exhibiera a la sociedad y a los contras, que somos nosotros, que nos quedáramos callados, pero no lo ha podido hacer, no lo hizo. Y al contrario, Julio, se marcó más la diferencia de la sociedad en las colonias populares, faltas de servicios públicos, se marca más una diferencia que existe entre el norte, el sur, el poniente y el oriente. O sea, estamos completamente rebasados por un mal gobierno de 9 años, porque son 9 años, se ha reelegido 3 veces un periodo de 9 años. Ellos criticaban a Hugo Chávez y a todos los dictadores, pero él es igual, ¿no? pues durante los 40 años durante los últimos 40 años ha sido gobernado casi por esos dos hombres, con sus alfiles. En un momento entró Wilfrido Lázaro, y pues el heredero, que es Alfonso Martínez Alcázar, que ya lleva muchos periodos, también Fausto Vallejo fue muchos periodos, y que ahora estamos viendo con estas obras estatales que está haciendo el gobernador, pues cómo le faltaba esta infraestructura a esta ciudad durante todo ese tiempo, ¿no? Como, bueno, tú no hace mucho fuiste encargado del orden. Tu papá fue encargado del orden También. en los 2000, ¿sí? Sí. Y
Y era una Ah. colonia cerca del centro popular, pero Y sigue siendo una colonia abandonada, con toda la intención y las ganas de gestionar para bien de la sociedad, del lugar, de la comunidad, de la colonia. Nunca fuimos escuchados. Hasta, bueno, él en su periodo, ¿no? Cada quien en su periodo, pero yo en el mío específicamente se me condicionaron muchas gestiones por parte del municipio de Morelia, porque yo no aplaudía las actividades de Alfonso Martínez o las actividades de Lupita Herrera o las actividades de hasta de Pedro Vázquez, que otra vez ahí estaba. Ese es el eterno también en tu colonia Ventura Puente, ¿no? y fíjate que le mando un saludo a todos mis amigos de la Colonia Puente. Yo ya no vivo ahí, pero vive mi mamá y mi hermano. Y pues yo voy ahí, viven mis abuelos, mis primos. Gran parte de Sí, mi pues, tu familia es de la familia. Ventura Puente. Y hay muy buenos amigos como Roberto el Pollos, que le mandamos un saludo. Muchos. Y había otro Pedro que se aventó, Un doctor Pedro. Ajá. Y una compañera, los dos han salido a brigadear y han sido Celia Miss. Ujú. Y pues quisieron participar con su corazón sano. Pues este señor que es eterno y que es en su casa, vive por atrás del auditorio, si mal no recuerdo, atrás del auditorio municipal, o sea, de las calles de atrás, no sé si es Isidro Huarte o... Y ve su casa grande y tiene ahí del PAN Alfonso Martínez. Bueno, casi tenía una lona ahí de Maru Campos. Te apoyo desde Moresta, Chihuahua. ¿Cómo, güey? Y tiene ahí así. Entonces, pues fue en el auditorio municipal y fueron mi hermano y mi mamá de manera voluntaria. Pues, ¿por qué no? Pues porque porque ellos han brigadeado, ¿no? Aunque mi pollitos también se registró, pero mi pollos. Pues, pollitos, pues, es otro asunto. De cualquier forma hacen uso del su derecho. Así es. Y y bueno, pues dijeron, vamos. Pues no me toca ver. Gente de Luis Navarro Sí, por y supuesto. gente del gobierno del estado apoyando a que tenía una lona de Maru Campos. ¿Así? O sea, la tenía en su casa porque yo pasé. Yo, o sea, para llegar a la casa de mi mamá siempre paso por ahí. Llego a comer, ¿sabes? Pues ese día fui a comer. Es más, los acompañé a que votaran, los dejé en la fila y saludé a varios y me sorprendió. Varios amigos y amigas del movimiento, pero me sorprendió. Sí, te creo. Me sorprendió que apoyaran a este señor. Ellos van a tener una ruptura, y te lo digo porque cuando yo estuve encargado del orden, no hace mucho, apenas acabo de salir hace 1 año y meses, hubo un momento que operadores directos que participan en la casa de Fausto Vallejo, pero son operadores de Alfonso Martínez, hubo un momento en el cual, y los conozco bien porque ellos me llevaron, entonces yo conozco a Luis, claro, pues institucionalmente está participando dentro del movimiento, pero me invitan y me dicen, oye, te quiero invitar a que conozcas a Luis. Dice, para que tengas ahí algunas gestiones. Claro, Él trae, porque como él trae ahí. todo cacique, Ujú. Fausto Vallejo, que aparte tiene a su hijo de regidor, fíjense, Sí, claro. política neoliberal, por parte del Verde, por cierto, como todo cacique, tiene un pie aquí, tiene un pie allá. En todos. Y ahorita, sí, está es como cierto. así. Y sí es cierto, por eso decían que traían acuerdo, por eso el señor los operadores del señor ¿cómo se llama? Alfonso, ¿no? No, el que me dijiste que te dijeron que lo conocieras. No. Luis Navarro. Luis Navarro. A ese señor. Ah, ok, ya. Como parece ese señor, pues por eso dicen que traen acuerdo porque le andan operando. Es verdad, es verdad. Y hay que ser muy claros y muy Sí, honestos. Eso, Aquí eso a mí me costó, me costó nada saberlo, porque a mí me invitaron. Sí, Tú claro. eres encargado del orden, mira, te va a gestionar
unos tinacos, unos calentadores solares. Y yo dije, ok, claro, lo que tú quieres es precisamente dar dinamismo dentro de tu sector. Si no se puede en el municipio, si no se puede en el estado, bueno, pues hay que buscar, uno tiene que buscar las alternativas. Y te dicen, oye, me acerco y todo, y los operadores, así abiertamente, operadores directos de Alfonso Martínez, están operando a Luis Navarro, y todavía. Eso es una realidad y una seguridad, porque a mí me consta. Que al último son Y se van a Ibaí. pelear, se van a pelear porque los otros, o sea, entre ellos mismos, son 10 cuates que sí conoces. Unos ya están operando a favor de Yankel, pero yo no entiendo cómo son rapaces, o sea, al mismo tiempo están metidos acá en el equipo y la estructura de campaña de Luis Navarro. Porque traen sus acuerdos. ¿Sí me explico? Porque son gente, por eso yo siempre he dicho que este tipo es un neoliberal que está incrustado en nuestro movimiento. Y lo he dicho. No, y mis respetos, la verdad. Y la verdad, por una cuestión de dignidad y de principios y de convicción, pues uno como fundador de nuestro movimiento, pues no le da lugar, ¿no? Hubo un evento el domingo pasado donde era orador, imagínate. Pues obviamente nosotros no asistimos, aunque había muy buenos compañeros valiosos que coincidimos con todo, ¿sí? Como es el gobernador, la verdad, es nuestro amigo y camarada de lucha. Pero pues ahora sí que el partido decidió que uno de los oradores fuera este tipo. Y pues no, un miércoles antes de ese domingo, que fue la elección, había visto cómo estaban operando, ese pragmatismo, el querer es nomás por ser, porque no trae no trae ocupar espacios por espacio. No, yo no veo que tenga un proyecto alternativo municipal que hable de corrupción, no habla. Es más, una vez habló mal del presidente Andrés Manuel cuando era de la, como dijo aquel, Sí, de la canaca. No, Canaca. Sí, entonces eso hay que observarlo, y creo que nosotros somos fundadores, y al igual que muchísimos compañeros, que tenemos que poner nuestro comentario puntual y prudente, claro, y respetuoso, pero hacer esa observación, porque no podemos permitir, para empezar, no podemos permitir que entre alguien a gobernar un lugar que se ha buscado por años gobernarlo con todas las ganas y el ímpetu de la cuarta transformación y convertirlo a la 4T, al segundo piso de la 4T, pero que llegue una persona que no represente esos valores, esos colores, esa identidad, no lo podemos permitir. Y que no traigan un proyecto que es el quítate tú porque quiero Porque yo. quiero, Y me aleo con el diablo. O sea, yo a veces veo, y ahorita paso contigo, Julio, para hablar un asunto también de mucho cacicazgo que es en la dirección de mercados. Aquí en el municipio, que ustedes lo han vivido muy de cerca. Así es. Yo no veo ahí el asunto. Yo no entiendo por qué, si el pueblo de México en el 2018 decidió cambiar la política neoliberal, porque el presidente Andrés Manuel fue muy claro, ¿sí? Y la presidenta Claudia Sheinbaum es muy clara. Claro. El mismo gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, es muy claro en su planteamiento, ¿sí? En el proyecto, en lo que están realizando, en lo que están gobernando. Yo no entiendo por qué estos personajes que se cuelan en todos lados, o este tipo de políticos neoliberales, tienen que irle a pedir permiso Al vecino, a la contra, ¿a quién? al cacique. Al cacique, claro. O sea, se están acostumbrados. Hace poco fue cumpleaños del señor Fausto Vallejo. Ajá. Ahí estaba. Ahí estaba desde Luis Navarro hasta Juan Carlos Barragán. Sí, claro, que también vi algo, ¿verdad? Que independientemente hay cosas que ahí. También no se metió, también, amigo. También, Juan Carlos, no te metiste el asunto ni de la aventura, pues nada. Y también estás como que nadando muertito. Y yo entre los dos no veo que haya un proyecto alternativo nacional. Uno es más pragmático que el otro, ¿sí? Uno es neoliberal y el otro es, pues, como lo hemos dicho, porrón. Pero yo no he visto. Y luego esas cacicazgos se empoderan.
Porque el director de mercados del ayuntamiento tiene ahí, bueno, desde que No, ya renunció. acaba de renunciar, Apenas tiene poco, ¿no? Sí. pero llevaba ahí desde Ya no han... Fausto. Sí, desde Fausto. Fausto, ¿ah? Sí, Sí. pues él era reciclado de Y Fausto. un tipo Han que- sido Sí, igual que Lupita Herrera. sí. Pues son gente reciclada que ahí va y que pertenecen a este grupo de Alfonso Martínez y sus cacicazgos y Pues son los acuerdos que hacen. sus Los acuerdos jefes que de hacen. tenencia que los trae agarrados del cogote, a los encargados del orden que no saben qué hacer y ahí van atrás de él, ¿sí me entiendes? Pues es toda esa estructura. Así es, amigas y amigos, y miren, pues 2 morelianos de cepa, activistas en nuestro movimiento, pero que también están desempeñando un papel en esta cuarta transformación. Julio, tú estás ahí en seguridad pública, Es correcto, Tocayo. recursos materiales, Estamos dentro de la delegación administrativa en el área de control vehicular. control vehicular. Administramos las unidades operativas y administrativas también. ¿Cómo es el ambiente? ¿Toca tranquilo? Bueno, pesadón, pues son las cuestiones de seguridad, ¿no? Sí, hay que estar mucho al pendiente, las unidades que estén en óptimas condiciones, darle su mantenimiento, cualquier siniestro, atenderlo, tiempo y forma, para que no haya luego hallazgos de que luego si una unidad entró por algún siniestro, el elemento por otras órdenes la sacan y pierdes la garantía ante el seguro. Cuidar esos temitas que es muy delicado. Darle seguimiento, actualizar quien conduce a las unidades que porten sus documentos oficiales, los policías, como la licencia de manejo, muy importante, aparte del trabajo y la de vida, para que cumpla y sepa pues manejarlo, ¿verdad? Porque ya nos ha tocado por ahí temitas de que no manejan, algunos, no todos, pues, pero no tienen la cordura de manejar bien las unidades como deberían de manejarse. Y es que eso se tiene que formar también, hay que cuidar, porque al último es patrimonio del pueblo, Sí, es patrimonio todo esto. ¿no? No se compra con recursos públicos. Richard, tú andas también, ¿no? Ahí Sí, en el CONALEP. sí, estamos en la Dirección General de CONALEP, también en el área de recursos, en el Departamento de Recursos Materiales. Y y pues ahí nos corresponde ver el tema administrativo tanto de la dirección como de los 14 planteles que hay en el estado. Y apoyando 100% al director Osvaldo Ruiz, que seguimos en el mismo camino y que yo también le mando un saludo porque Ya estuvo por ahí aquí. ha tenido muy buenas Ya intervenciones estuvo aquí. en la dirección. Sí, y claro. le está yendo muy bien en el CONALEP. Sí, ya estuvo aquí. Osvaldo, le mandamos un saludo. Ya estuve con él también en su conversa. Un compañero de mucha convicción, honesto y de buen corazón. Y bueno, se nos quedan muchas anécdotas, pero era importante hablar de Morelia, porque ustedes La ciudad. lo han sentido, ¿no? Sí, Han estado en la encargatura, la cuestión del comercio. Sí, Julio, pues don David, que le mandamos un saludo, es comerciante, fue líder comerciante. ¿Cómo lo trataron de relegarlo por las mafias que había? Porque pues esos son los valores que inculcan. Bueno, tu papá, el licenciado Pascual, que le mandamos un saludo claro, también, y que te inculcan pues la honestidad, y que a veces en este sistema neoliberal no cabíamos, pero que bueno, también estamos viendo en la trinchera que están, y están poniendo el ejemplo, Richard. así es. Pues nos tenemos que despedir, no sin antes, Richard, pues, que se quede en el tintero, algo que quieras expresar. ¿Vas a candidatearte, algo tú? No, todo muy bien, Julio. Yo creo que aquí lo más importante y lo que quisiera hacer un comentario Adelante. es que después de lo que se habla de las experiencias y las anécdotas, creo que nosotros como fundadores y gente que ya no estamos jóvenes, pero seguimos estando con el carácter. Estamos jóvenes, estamos en el cuarto piso. Estamos ahí, bueno, Son los nuevos 20. tenemos la obligación de darle el rumbo exacto y verdadero al movimiento.
No podemos permitir que se vuelvan a incrustar al movimiento personajes que no son bienvenidos. Y hay algunos otros que son indeseables, pero también por malas decisiones de nuestros dirigentes, tanto nacionales como estatales, digo, no se les juzga, pero a fin de cuentas están. Entonces hay que cuidar mucho eso y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque esto no está 100% consolidado. Falta mucho camino por hacer y pues estar apoyando a la presidenta Claudia y darle con todo, pero revisar mucho eso, saber qué y para dónde y cómo les vamos a entrar cada quien. Eso es importante, Richard. Este es el sentir, amigos, de nuestra base, de la esencia de Morena, de nuestro movimiento, el por qué nosotros no somos así y por qué estamos aquí. Julio, nos tenemos que ir. Algo que quieras decir, lo que no te pregunté. Sé que estás muy contento ahí, ¿no? No creo que quieras candidatearte, ¿verdad? No están tus planes. Pero sí apoyando siempre al proyecto. Así es, toda la vida, siempre. Igual, haciendo proyecto, tirar la toalla, darle seguimiento para que no pase esto de quien vaya a llegar, que esperemos que no lleguen, porque llegando esas personas van a llegar las de otras administraciones que nos ha pasado y no vean esos malos manejos. Cuidar las formas, sobre todo. Sí, porque han estado en el ojo del huracán, ambos. Uno en educación ahorita, fue encargado del orden. Uno en seguridad pública ahorita, fue parte del comercio. Y bueno, toda la experiencia estudiantil que vivimos. Y se nos quedó muchas anécdotas que hicimos dentro del movimiento López Obradorista. Que nos ha formado. Que nos ha formado y que fue fundamental para que hoy Michoacán esté en la transformación. Richard, muchas gracias. Al contrario, Julio, gracias hermano, a ti. Se te quiere de mucho. verdad, muchas gracias. Igual, Julio. Igual, te agradezco la invitación. No, Richard, un placer coincidir. Igual. Sí, y aquí vamos a estar. Nos vemos en la próxima. Voy a traer al Cañas y al Couto para la próxima, para que platicar también, porque hay muchas cosas juntos, pero que para que ustedes vean por qué nosotros no somos así. Hasta luego. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Somos